Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. El fuego era israelí, que las 30 granadas cayeron en la zona azul, en la zona de demarcación, y en tercer lugar que nuestro compatriota fallecido estaba en un puesto fijo ahí. Bueno, yo no quiero adelantar el resultado de una investigación que hay que tomarla. Yo creo que no hay duda que la responsabilidad hay que ponerla en el parte que ha iniciado este cruce de fuegos, que es el Hezbollah, que ha iniciado los ataques de los israelíes, ha utilizado el espacio en el sur del Líbano, donde están Finul, para atacar a los israelíes, y por eso no hay duda que es responsable de todo este evento. Parece una fórmula meramente cosmética, pero va más allá porque le facilita, en todo caso, que si en su día el Partido Socialista está en condiciones de poder derogar esa norma con la que está en contra, lo pueda hacer sin necesidad de alterar lo que es el corpus legislativo del Código Penal que contiene las medidas de la lucha antiterrorista. A nosotros nos gustan ir a las mesas puestas con los platos hechos y cocinados. El Estatuto de Izquierda Unida dice que un imputado no puede continuar el camino. Si se acepta esa querella, no te quedará más remedio. Bueno, yo creo que hay muchos intentos de imputar, incluso muchas imputaciones que tienen un origen político, y lo he dicho muchas veces, no inhabilita, ¿no? Al alcalde de Seseña le imputaron 7 veces por intentar frenar un proceso de especulación urbanística que solo iba a perjudicar a su pueblo y beneficiar al pocero. Y insisto una vez más, lo que sea el futuro, no de Tania Sánchez, el futuro del proyecto alternativo al Partido Popular en Madrid estará en manos de la ciudadanía madrileña. Es que hay algo más peligroso que decir las cosas mal, decirlas despacio. Porque lo habitual es que te corten la frase por cualquier sitio, la ponen de titular y te hunden. Por ejemplo, ¿con quién te gusta pasear? Pues no paseo muy a menudo, pero cuando lo hago me gusta hacerlo con mi perro. Y luego te encuentras con el titular de la entrevista. Amparo Baró. 2 puntos. Me gusta hacerlo con mi perro. Bueno, hay que tener paciencia. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a la cafetera. Es viernes, sabéis que este es el momento en el que nos reunimos en torno a una taza de café. Colocamos los periódicos sobre la mesa, repasamos las portadas, hablamos de información, de la actualidad, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en el mundo. Y para eso vengo acompañado con Monse Merino, Caque Rodríguez, Penitas, Anela, David Blanco, con José Manuel Martínez, Isa García, Cora, Juan Cruz, PSV, con Pura Larga Vida, David Blanco, Emma Casanova, que dice a por el café. Oriol también está esperando y nos envía la foto de su perrillo Sergio Vinuesa, Marta Cogolludo, Juan Gallego, En fin, la resistencia, porque si lo estás escuchando no estás solo. Bienvenido. Y antes, Octavio Paz, que nos
nos deja un golpe de realidad. El siglo XX, que a ustedes les gusta tanto, ha sido el siglo de las 2 guerras mundiales, ha sido el siglo de la guerra atómica, ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania, el siglo de los campos de concentración en Rusia. Ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor, el erotismo, que se ha convertido el cuerpo en publicidad. El siglo XX, pero también es un siglo de profundas transformaciones. Tampoco nos situemos en el pesimismo. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar con Juan López de Uralde. Sabéis que ayer se presentó Ganemos Madrid. Y me interesa mucho como fenómeno, no solamente sucede en Madrid, pero sabéis que también está sucediendo en Barcelona, está sucediendo en otras ciudades, y es la coalición, la plataforma bajo la que se van a reunir diferentes partidos políticos de izquierdas y organizaciones sociales para competir por la alcaldía de diferentes ciudades, y en este caso de Madrid. Vamos a ver en qué consiste, hablaremos ahora en unos minutos. Pero al principio del programa escuchábamos en la introducción, a Margallo explicando las condiciones en las que falleció el militar español. También escuchábamos al embajador israelí en España, a Lombard, culpando a Hezbollah. También escuchábamos al ministro Fernández Díaz hablando de ese acuerdo antiterrorista firmado con el PSOE. Hoy lo llevan las portadas de los diarios y en el caso del País de forma bastante crítica. Lo vamos a hablar ahora. Hemos escuchado a Tania también, que sabéis que fue entrevistada ayer en Al Rojo Vivo, donde se le preguntó insistentemente si en el caso de ser imputada continuaría o no en la formación en Izquierda Unida. Sabéis que en sus estatutos figura que no pueden continuar imputados. Bueno, contestó aquello. Y también escuchábamos a Amparo Baró, que como sabéis falleció ayer. Bueno, bienvenidos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Sal allí, cuenta dónde nos juntamos, cuenta quiénes somos. Ayúdanos retuiteando la dirección. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Radiocable.com. Juan López de Uralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, ayer se presentó Ganemos, un movimiento político con el que la izquierda pretende competir por el ayuntamiento. Y te pregunto, Juan, vosotros, Equo, formáis parte de esta plataforma de partidos, pero ¿quién es más la forma? ¿Quiénes más están integradas en ella? Bueno, yo creo que lo primero es que lo que se presentó ayer es una gran noticia, porque realmente es una plataforma con la cual podemos ganar Madrid. Yo creo que eso es lo importante. En esta plataforma estará Podemos, estará, por supuesto, Equo, Izquierda Unida y, bueno, diversos movimientos sociales que ya participaban en la formación de Ganemos, porque Ganemos llevábamos trabajando ya pues prácticamente desde el mes de septiembre y ya había un camino andado, ¿no? Entonces, que Podemos haya decidido finalmente sumarse a esta opción, pues yo creo que es una gran noticia para todos. Veo que hay algunas discrepancias con Izquierda Unida. ¿Dónde está exactamente la discrepancia? Bueno, ayer se acordaron algunos puntos que han sido, digamos, de mayor discusión. Uno de ellos es la fórmula con la cual acudiremos a las elecciones municipales y finalmente, pues, la fórmula que se ha decidido es articular un partido, un nuevo partido que sirva un poco de paraguas a la plataforma, ¿no? Esto es una alternativa a la discusión que había entre agrupación de electores o una coalición de partidos, ¿no? Izquierda Unida prefería la coalición de partidos. Nosotros también era nuestra opción preferida, pero bueno, entendemos que esta es una buena opción y prácticamente esa es la principal diferencia, ¿no? En todo caso, la marca con la que se acude a las elecciones tampoco es Ganemos. Se va a elegir una marca distinta porque esa ya está registrada por otra persona que no tiene nada que ver con esta organización y también diferente a la de Podemos para inscribirla en el registro de partidos del Ministerio de Interior. ¿No os preocupa que sea un poco confuso? Nosotros esperamos que no. Esperamos que realmente el movimiento va a tener fuerza, va a tener impacto
lo está teniendo ya, y eso hace que, bueno, pues que podamos superar el tema de un nuevo nombre, ¿no? Efectivamente, en el nombre se quiere que esté Madrid y se quiere que esté alguna referencia a la ciudadanía. Bueno, pues vamos a ver, lo conoceremos, se conocerá en las próximas semanas, pero yo creo que eso será un obstáculo menor, porque ahora mismo realmente, bueno, es una propuesta con mucha fuerza. Y bajo esta marca única y común se presentan vuestras organizaciones, y yo te pregunto, ¿no se corre también el riesgo de diluir algo vuestra propia marca? Evidentemente, cuando se apuesta por unir, pues los que nos unimos cedemos un poquito de nuestra identidad, pero cedemos para sumar, y en este caso nosotros creemos que 1 más 1 no va a ser 2, que va a ser mucho más que 2, porque realmente en Madrid hay una urgencia de cambio, hay una necesidad de cambio. La ciudadanía nos está pidiendo que nos unamos, y así lo hemos visto, por ejemplo, en las redes sociales. Es decir, ayer mismo y a lo largo de esta madrugada hemos puesto la propuesta en las redes sociales, y realmente la acogida ha sido fabulosa, ¿no? Entonces esperamos que esa buena acogida de la ciudadanía de Madrid se manifieste también en las urnas. Este es el segundo gran movimiento que se produce en España de cara a los comicios locales de mayo, después de Barcelona, donde allí también se ha experimentado con esto, se está experimentando con esto, y allí está encabezado por una figura tan reconocida como Ada Colau. En Madrid, ¿quién será la cabeza de lista? ¿Quién va a ser el candidato a alcalde? Al ser una propuesta municipal, en cada ciudad, en cada pueblo donde se está produciendo, porque no es solo Madrid y Barcelona, estas propuestas de confluencia se están extendiendo por toda España, tanto en ciudades como en pueblos, y en cada una tiene su propia identidad. Efectivamente, en Barcelona la líder clara de la candidatura será Ada Colau. En Madrid no hay una persona todavía identificable, surgirá de las primarias, pero seguro que será una representación fabulosa de la ciudadanía de Madrid. Tiene que presentarse a las primarias, en todo caso. No es una decisión de la estructura que puedan elegir a alguien y ofrecérselo. No, efectivamente. En todo caso, en cualquier caso, la cabeza de lista se elegirá por elecciones primarias entre las distintas personas que se presenten. Esto es una de las características de nuestra forma de hacer política, es que la ciudadanía hable. Juancho, en todo caso, a pesar de estas alianzas, ¿ECUO va a seguir siendo un partido político independiente de cara a otras elecciones, a otros comicios? Por supuesto, ECUO continúa siendo el referente en España de la ecología política, de la sostenibilidad, de la política democrática y horizontal, y vamos a continuar trabajando en esta ocasión como parte de esta confluencia, pero ECUO continúa siendo el referente del Partido Verde Europeo, y nuestro objetivo de llevar la ecología política a las instituciones españolas, pues en este caso pasa por formar parte de esta plataforma, o de estas plataformas, porque vamos a estar en muchas ciudades. Así lo decidimos, fue una decisión estratégica que ya adoptamos hace unos meses, pero ECUO continúa, claro que sí. Pues Juan López Duralde, muchísimas gracias por atender esta llamada, Juan. Muy buenos días y muy buena suerte. Gracias a ti, Fernando. Radiocable.com. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal, y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. José Mújica. Bueno, me vais a dejar que antes de continuar, antes de que veamos las páginas, las portadas de los diarios y por dónde caminan, por dónde viajan, bueno, primero leamos unas opiniones. Dice Juan Cruz: me da que hay demasiada ilusión. Dice, el tiempo. Dice Albert, País Valencia, dice, sobre el pacto ganemos en Madrid. Dice Juan López Duralde en La Cafetera que en Madrid hay una auténtica urgencia de cambio, a por ello. Y es verdad que la hay.
Llevamos años de deterioro de los servicios públicos, llevamos años de amiguismos, en fin, el deterioro de los servicios públicos no solamente se ve en asuntos trascendentales para la vida de los ciudadanos, pero es que se ve en otros como la limpieza de las calles. Tenéis que ver cómo está Madrid. Es una cosa absolutamente... La contaminación, hay una dejación absoluta en todos los órdenes de esta ciudad. Dice también De Cast, esto ya es un Cristo de partidos, si no se puede llamar Ganemos, ¿para qué se nombra ahora Ganemos Madrid? Eso es verdad, eso se lo preguntaba a Juan López Duralde, porque a mí me parece que hay una cierta confusión. Es verdad que estamos hablando también lo digo, que estamos hablando de organizaciones que tienen mucha capacidad de movilización y que no les va a costar mucho esfuerzo lanzar una nueva marca, pero eso parece evidente que tiene una cierta complejidad. Bueno, os decía, tenemos muchas, pero que muchas cosas de las que hablar. Y para ello me vais a permitir que abramos una página del cuaderno de bitácora, porque os leo un titular, el del periódico El País. Dice, el Partido Socialista asume la cadena perpetua para salvar el pacto antiterrorista, dice El País en portada. ¿Sabéis que el Partido Socialista ya ha dicho que sí, que está dispuesto a firmar ese pacto antiterrorista con el Partido Popular? Y Pedro Sánchez está intentando que Rajoy acepte suavizar los aspectos más duros de la reforma del Código Penal, pero en todo caso, aunque no terminaban de ponerse de acuerdo, parece que, salvado ese escollo, dejarían a la puerta abierta a una especie de reescritura en el caso de que el Partido Socialista pudiera ganar las elecciones. Bueno, esto lo explicaba ayer Fernández Díaz. Parece una fórmula meramente cosmética, pero va más allá porque le facilita, en todo caso, que si en su día el Partido Socialista está en condiciones de poder derogar esa norma con la que está en contra, lo pueda hacer sin necesidad de alterar lo que es el corpus legislativo del Código Penal que contiene las medidas de la lucha antiterrorista. Bueno, el PSOE asume la cadena perpetua para salvar el pacto antiterrorista, dice hoy El País en portada. No es exacto, no es del todo exacto, porque, insisto, el escollo ha sido excluido de la negociación, pero si bien es cierto que no aparece en el texto final, eso, la prisión permanente revisable, la eliminación, en fin, sí está recogido en el Código Penal y eso, como explicó ayer el ministro, pues permitiría al PSOE poder derogar la norma. Pero lo que sí que es verdad es que el Partido Socialista ha supeditado un asunto que es trascendental al resto del pacto con la esperanza de poder cambiarlo algún día. Y el editorial del País es bastante duro con Pedro Sánchez. Dice, la fabricación del nuevo pacto antiterrorista entre PP y PSOE suscita perplejidad. Si hace una semana había un desacuerdo profundo para incluir la cadena perpetua, no se entiende que el PSOE esté dispuesto a aceptarla ahora por la puerta de atrás. O se está a favor o se está en contra. Lo que no se puede hacer es navegar entre varias aguas en una materia de tanta trascendencia, dice El País. En fin, y en todo caso lo que parece es que ese pacto antiterrorista sale adelante y el PSOE quiere recuperar con esto pues la imagen de un partido de Estado sensato, capaz de pactar, etcétera. ¿Pero a qué precio? Porque ya lo dijimos aquí y tuvimos la oportunidad, además de hablarlo con Baltasar Garzón, entonces legislar a golpe de miedo en caliente, después de lo ocurrido con Charlie Hebdo, es un flagrante error. Y es que además el Partido Socialista no solo está pasando por el aro con la cadena perpetua revisable, es que hay otros aspectos bien complejos. Internet, por ejemplo, la persecución dice, a quienes se adiestre a sí mismo, a quien consulte habitualmente uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea, cuyos contenidos estén dirigidos o por su contenido resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización. Es decir, que si usted consulta un vídeo en Internet de un atentado terrorista, puede ser investigado, perseguido. De hecho, este es precisamente un aspecto que se está utilizando en Marruecos para perseguir a periodistas españoles, por ejemplo, en la Audiencia Nacional. También, enaltecimiento, penas de 1 a 3 años por el enaltecimiento, la justificación por cualquier medio de expresión pública, dice, de los delitos de terrorismo o la humillación de las víctimas, y se aplica la pena superior si se hace a través de Internet. A estas cosas es a las que ha accedido el Partido Socialista firmando ese pacto de Estado.
En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Bienvenido. Y ahora sí vamos a pasar a observar las portadas de los periódicos. Dice Virginia Rodríguez: vamos, Fernando, que nos estemos calladitos, sin mover un dedo. Es increíble. Dice Celemín, dice: o si me documento para un libro, también soy terrorista. Eso sí, si mato a un soldado español o a 50 niños, entonces no lo soy. Claro, es que os digo lo de la consulta de ciertos contenidos en Internet porque no es un asunto menor. Siempre ha existido la sospecha de que la policía, los servicios secretos, los servicios de seguridad investigaban incluso los libros que consultaban los ciudadanos en algunas bibliotecas, ¿no? Por si había alguien que repetía demasiados libros peligrosos. La verdad, os digo que escuchando esto... Bueno, primero, os pongo sobre antecedentes. Película Seven. ¿Os acordáis? Durante años el FBI ha estado conectado al sistema de bibliotecas con un registro. ¿Para poner multas? No, para controlar los hábitos de lectura. Verás. ¿Qué? Hay libros marcados. Libros que hablan sobre armas nucleares o sobre Hitler. De modo que la ficha de una persona que consulte un libro marcado se envía directamente al FBI. Espera, ¿eso es legal? Legal, ilegal, esos términos no se aplican. Verás, no se puede usar la información adquirida, solo es una guía útil. Parecerá una tontería, pero uno no puede abrir una ficha en una biblioteca sin una identificación y una factura telefónica, ¿entiendes? Así que comprueban nuestra lista. Exacto. Si queremos saber quién está leyendo El Purgatorio, El Paraíso Perdido o la Biblia, los ordenadores del FBI nos lo dirán. Sabremos su nombre. Sí, el de un universitario que esté trabajando sobre el crimen en el siglo XX. Claro. Así que ahora la policía va a tener enormes listados de universitarios que están estudiando sobre el yihadismo, por ejemplo. O listados gigantescos de periodistas que están buscando información. Yo pensaba, digo, joder, si es que si mirasen mi caché, lo que tendrían que buscar, porque claro, cada vez que hay un atentado buscas los nombres de las organizaciones terroristas, a quién pertenecen, de dónde salen, quiénes son, quiénes lo reivindican, si han reivindicado antes, qué otros atentados han cometido. Digo, bueno, yo debo estar metido en todas las redes y así, pues toda la profesión periodística. Pero, efectivamente, sobre esto siempre ha existido mucha literatura, ¿no? En Seven lo retrataban muy bien. Os digo también que cuando... preparando esto, llamé a varios amigos, por eso pregunté en internet, ¿conocéis a gente que gestione bibliotecas en España? Y llamé a varias personas de los números, de los contactos que me fueron llegando, para ver si existía algún registro o una forma de conocer si en las bibliotecas españolas había un registro, un seguimiento hacia pues el alquiler de libros prohibidos, ¿no? De, pues, por ejemplo, libros sobre ideología nazi, cosas así, ¿no? Para ver si había alguna forma de tal. Me dijeron que no, que en España eso no existe. Hablé incluso con pequeñas bibliotecas de pueblo, me decían, hombre, lo que es verdad es que algunas de estas bibliotecas pertenecen a la Diputación o a la comunidad autónoma o tal, entonces lo que sí que hay es un registro estadístico para saber qué tipos de libros se consultan, pero jamás nunca con nombres y apellidos, sino este libro se ha consultado tantas veces, tal, ¿no? Registros estadísticos. Pero bueno, en todo caso está en la Diputación o en la comunidad autónoma y nadie deduce de eso que puedan los servicios policiales hacer un seguimiento de esto, aunque haya existido en la literatura o en el cine, como escuchábamos en la película Seven. Pero ahora sí va a existir. Lo que entonces puede que fuera solamente un rumor, lo cierto es que ahora va a existir como un registro a través de Internet. Así que ya saben, los investigadores universitarios, en fin, o simplemente los periodistas o la gente curiosa que al final puede acabar declarando ante la Audiencia Nacional por haber consultado según qué páginas. Bueno, más cosas. Están en las portadas de los periódicos, os digo, os leía la portada del periódico El País, dice: el PSOE asume la cadena perpetua para salvar el pacto antiterrorista. Y también este nuevo debate, hay una
Grecia impide la aprobación de nuevas sanciones a Rusia. Grecia está buscando nuevos equilibrios económicos. Está buscando el apoyo de Rusia para intentar hacer frente a la deuda e intentar buscar un bloque de apoyo frente a Alemania. Y entonces ha entrado en contacto con Rusia. Y esto puede desequilibrar la balanza de intereses. Ayer Margallo decía que no, que lo veía complicado, pero en todo caso existe ese riesgo. Y un asunto que lleva el periódico El País muy, muy grave, y lo lleva en una posición muy pequeña. Israel informó a Naciones Unidas del ataque en Líbano y luego modificó las coordenadas. Lo cuenta Miguel González, además, que es un súper experto en todas las informaciones referidas a seguridad y a defensa, y dice que Israel sí que avisó a la ONU del bombardeo del miércoles en el sur del Líbano en el que murió el cabo Francisco Soria, pero que dio unas coordenadas en las que no se incluía la aldea en la que estaba el soldado. Dice que esto lo ha revelado al País fuentes militares españolas. Y en esto, de nuevo, ha habido un formidable debate. Margallo explicó ayer que el fuego es israelí, porque la prensa, especialmente la prensa de Israel, pero también lo están recogiendo algunos medios internacionales. En Radio Cable hemos reunido algunos de los artículos, es interesante por si queréis verlo, de prensa extranjera que se ha referido a este asunto. La prensa lo que está insistiendo es que Israel estaba respondiendo a un ataque de Hezbollah. Lo que no dicen es si el ataque se acababa de producir, si era una respuesta a un ataque de otro día, si era una respuesta preventiva, porque claro, es enormemente llamativo. Lo que no cuenta la prensa es que Hezbollah, a su vez, estaba respondiendo a un ataque previo, o decía eso, como dice ahora Israel, a un ataque previo de Israel en otras zonas de... Por tanto, claro que es un cruce de disparos. Siempre hay cruce de disparos. Es que es un conflicto abierto, claramente, ¿no? La cuestión es por qué se remarca tanto esa posición de Israel. Bueno, ayer Margallo explicó cuáles han sido las condiciones precisamente de ese bombardeo que terminó con la vida de este soldado español. Que el fuego era israelí, que las 30 granadas cayeron en la zona sur, en la zona de demarcación, y en tercer lugar que nuestro compatriota fallecido estaba en un puesto fijo ahí. El trágico adiós de la viuda del cabo Soria, dice el periódico El Mundo. Dice, la viuda del cabo Soria, es la fotografía de portada. Dice, sabéis, cuyos restos mortales llegaron ayer a Córdoba, repatriados desde el Líbano. Tuvo ayer unos momentos para la viuda para recibir a solas el féretro de su marido. Visiblemente afectada, acompañada por 2 militares, la mujer embarazada se acercó al coche que transportaba el ataúd, que posteriormente fue trasladado al Instituto Anatómico Forense. Y hoy se celebrará la ceremonia fúnebre. Bien, las condiciones... todavía no se conocen todos los datos, pero lo que se conoce es que Israel disparó hasta 30 granadas y, bueno, alguna de las cuales terminó con la vida de este militar español. Pero también escuchamos al embajador de Israel, que dio su particular explicación sobre lo ocurrido, y es una entrevista que concedió ayer a Europa Press, y allí, insisto, a Lombard, embajador de Israel en España, culpó a Hezbollah. Bueno, yo no quiero adelantar el resultado de una investigación que hay que tomarla. Yo creo que no hay duda que la responsabilidad hay que ponerla en el parte que ha iniciado este cruce de fuegos, que es el Hezbollah, que ha iniciado los ataques a los israelíes, ha utilizado el espacio en el sur del Líbano, donde están Finul, para atacar a los israelíes, y por eso no hay duda que es responsable de todo este evento. Bueno, no hace falta aportar mucho. Vosotros sacáis las conclusiones. Y además es viernes y los viernes también nos gusta llegar, fijaos que decíamos, a ver si los viernes los dedicamos un poco a la poesía, y la verdad es que entre la actualidad, entre unas cosas y otras, todavía no hemos tenido tiempo de organizar esto, pero intentamos respirar un poco más relajados los viernes y mirar que llega el fin de semana, las semanas son muy duras, vivimos también con una enorme presión amniótica por la información, pero en fin. Bueno, dice el INURSE, dice, si creíamos que ya habíamos visto todo, que era la manipulación mediática, con el nuevo pacto el control va a ser muchísimo mayor, dice el INURSE también. Estoy mirando también mensajes de los que estáis enviando a Spreaker. Oye, por cierto,
Gracias, muchas gracias, porque cuando dije ayer que quería que retuiteaseis la dirección de este programa, no imaginaba que lo ibas a hacer de forma tan... Bueno, dice Sonia Ballesteros, dice, lo de Seven es un juego de niños comparado con Citizen 4 y lo peor es que no es ficción. Y Guantini dice, lo que demuestra el pacto es que Pedro Sánchez es blandito negociando, imagínatelo negociando en Bruselas con Merkel. Dice Guantini, no, yo creo que Pedro Sánchez lo que ha intentado es ofrecer esa imagen del Partido Socialista recuperando los pactos, intentar ofrecer la imagen de un Partido Socialista sensato, con el que se puede hablar, moderado, con el que se puede negociar, pero claro, yo creo que se han equivocado en el fondo, en la negociación elegida y en el momento elegido, porque al fin y al cabo no deja de ser, es una negociación en caliente de un asunto que ya ha llevado el Partido Popular intentando colar en la agenda pública. Dice Rainer Bandler, dice, el PSOE se apunta a un bombardeo con esto de salir en portada. Y luego dice De Cast, esto es libertad, lo demás son tonterías, luego criticamos la lista de comunistas de McCarthy. Además yo estoy convencido, es evidente que la lucha contra el terrorismo es un asunto de enorme complejidad donde se necesita servicios secretos capacitados, con capacidad para trabajar, pero claro, de ahí a la invasión en territorios como los del derecho a la información, la libertad de expresión, hay una ambigüedad muy, muy, muy complicada, ¿no? Y especialmente cuando el propio Baltasar Garzón, en fin, que es un jurista y que conoce bien, fue el primer juez español en perseguir el yihadismo en nuestro país, que conoce perfectamente esto, él mismo decía en este programa, ya existe una normativa que permita perseguir todos esos delitos, ¿no? Esto de legislar, de seguir legislando y más en caliente y seguir limitando no parece lo más apropiado. Bueno, más cosas de portada. Monedero responde atacando. Nos han declarado la guerra, dijo ayer. Reapareció en un mitin en Leganés, dice el periódico El Mundo, sin explicar sus ingresos, criticando a la prensa y advirtiendo a Montoro que no le tiene miedo. Podemos, Izquierda Unida y ECUO pactan presentarse juntos en Madrid. Es el titular de portada del periódico El Mundo. Esto me llama mucho la atención. El periódico El País no ha pedido disculpas. Sabéis que ayer la Universidad de Puebla envió una carta afirmando que Monedero sí formó parte de su cuerpo de profesores invitados. La carta ha circulado muchísimo por internet y el periódico El País, en lugar de publicar una fe de ratas, ojo que la noticia de que había falseado su currículum figuró en portada de un periódico como el diario El País. Bueno, pues lo único que han incluido es una línea, hablando de este mitin en el que reapareció ayer Monedero, unas líneas han incluido, dice que la Universidad de Puebla de México envió ayer una carta al periódico El País, dice que Monedero leyó sobre el estrado, y en la que afirma que el investigador español participó como profesor visitante durante 5 veranos, que es exactamente lo que ponía en su currículum, en los cuales, dice El País, impartió seminarios de análisis político, entre ellas... Dice, el centro precisa que Monedero no ha sido parte de su planta docente y que por eso no figura en la nómina de la institución, pero que impartió cursos de duración muy breve, añade El País. Dice, y El País en su información del miércoles, dicen ellos, citó a un empleado de la Universidad Mexicana que decía que no existe un registro de él como profesor de asignatura ni como profesor a tiempo completo. Es decir, en lugar de aceptar el patinazo del periódico, añaden todavía más confusión, diciendo, el centro precisa que Monedero no ha sido parte de su planta docente y que por eso no figura en la nómina de la institución. Y añade lo de que fueron cursos de duración muy breve, cuando la carta que envía la Universidad de Puebla de México, lo que dice es que fue profesor invitado, que participó durante 5 veranos, del 2005 al 2010, que era exactamente lo que ponía en el currículum de Monedero. Y os decía ayer, y vuelvo a insistir, no tengo ningún interés en defender a Monedero, que tendrá que hacerlo él donde tenga que hacerlo. Es más, no conozco otros aspectos de su currículum ni he contrastado otros aspectos de su currículum, pero sé que lo que dijo El País, y como lo dijo El País, y con la dimensión que le dio en portada, y con el efecto que provocó en partidos políticos, reacciones políticas, reacciones mediáticas, esa información no era correcta. Y no lo era. Y aunque ahora El País intente rematizar de nuevo diciendo, no, sí que fue profesor invitado, pero por poco tiempo,
esa información no era correcta. Y lo que está haciendo ahora, tampoco. Y lo que tenía que haber hecho, que es lo que hacen los medios de comunicación, los serios, es pedir disculpas por haber cometido un error de esa naturaleza, salvo que los intereses sean otros. En fin, bueno, estás escuchando La Cafetera, sigue con nosotros. Y más asuntos. ¿Cómo se ha aprobado ese acuerdo, ese pacto de Estado entre Partido Socialista y Partido Popular, que además quieren escenificar con Rajoy, Pedro Sánchez? Por eso no se ha firmado, quieren una escenificación que sea sólida, que tenga peso? Pues decíamos, claro, lo de Charlie Hebdo está olvidado ahora mismo. Sabéis que el sábado hubo unas detenciones en Ceuta. Bueno, para que veáis hasta dónde llega la programación, la creación de contexto. Claro, presentar ahora este acuerdo, porque dices, se ha forjado en caliente, al calor de los hechos de Charlie Hebdo, pero ya ha pasado tiempo desde entonces. Ahora, el ABC lleva su portada: la yihad exige a sus lobos matar más en Occidente. Ya estamos justificando el pacto de Estado. Pero es que además, la imagen que publican es una imagen del pasado sábado. Estamos a viernes, ojo, ha pasado una semana. Y en portada, imagen de uno de los 4 sospechosos de terrorismo detenido el sábado en Ceuta. A esto se le llama crear contexto. Porque un ciudadano llega al kiosco, ve esto y dice: joder, menos mal que el Partido Socialista y el Partido Popular están pactando. La yihad exige a sus lobos matar más en Occidente. Dice: ABC desvela la nueva orden del líder del Estado Islámico, del 26 de enero. Imagen de uno de los 4 sospechosos detenidos el sábado en Ceuta. Y así estamos. Contexto. Esto se le llama crear contexto. Dice también La Razón: información en libertad. Ayer sabéis que hubo una fiesta por los 25 años de Antena 3, de las emisiones de Antena 3, y entonces una fiesta a la que acudieron los reyes, acudieron políticos, presentadores. Dice: el rey subraya la renovación del sector y la aportación a la pluralidad que ha supuesto la cadena. Silvio González, consejero delegado a 3 Media, destacó que el grupo mira al futuro. Eso dice. Más de 700 invitados del mundo de la política, la empresa, la comunicación y la cultura se dieron cita ayer en la celebración, dice el periódico La Razón. Y también, más contexto: los yihadistas de Ceuta tenían artefactos para un atentado masivo. Bueno, lo que pasa es que la policía está buscando el zulo con los explosivos. En fin, bueno, es viernes. Insisto, nos gusta llegar a los viernes con un poco de relajación y al final resulta difícil. Ciudadano 14, Cora, Enrique Quesada, Nacho Hernández, M. Sánchez, Fanny Suárez, Celemín, De Cast, Pepe San, David Blanco, Anela, Virginia, Cristina, Alex Naranjo, Jorge Mellado, Men, Sergio Vinuesa, Marta Coyudo, Juan Gallego. Muchas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia. Que no estás solo. Es viernes. Sal allí. Disfruta del fin de semana. Adiós, hasta el lunes. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.